distribuciones de probabilidad, que ya son probabilidades específicas, y esto que nos va a servir para el teorema del límite central, que es base científica para la estimación estadística, es decir, para poder proyectar. Entonces, por eso es que llama introducción y por eso es que es teoría, en este momento es teoría. No tanto, la unidad no concluye con teoría porque tenemos alguna práctica, bastante práctica, el desarrollo de árboles de probabilidades y teorema de Bayes, que es bastante práctico. Entonces, pero fundamentalmente es teoría. Ahora, lo que pasa también es que dar probabilidades así se vuelve un poquito áspero, un poquito árido. Árido. Si me lo matan, no la cuento. Adelante, Fernanda. Alejandrita. Pues les decía que tenemos que abordarlo desde ese punto de vista. Vamos a tratar de dar la práctica correspondiente y los ejemplos necesarios para que no sea tan difícil la comprensión. Yo estoy consciente que solo dar teoría se queda uno, bueno, ¿y esto qué es realmente en la práctica? Sobre todo para quienes estudiamos administración, o los que somos administradores de empresas, que nos gustan más las cosas prácticas, las cosas aplicadas, tal vez no tanto prácticas, pero sí aplicadas. Entonces, en ese sentido, voy a tratar de ejemplificar en cada una de las cosas que vaya hablando para que el conocimiento quede cabal. Así es que bajo ese entendido, entonces, vamos a iniciar con el concepto de probabilidad. La probabilidad en términos generales, ¿verdad? Es la frecuencia, se le llama así, se le dice, es la frecuencia relativa en que se espera que ocurra un determinado evento. A este tipo de probabilidad también se le denomina o también se le conoce como azar, es decir, es teoría del azar. También se le conoce como una posibilidad. Y hay quienes también lo asocian con la suerte, ¿verdad? La suerte en sus dos connotaciones, ¿verdad? Mala suerte y buena suerte, ¿verdad? Pero en general la suerte ocurre y se puede medir en función de probabilidad. También puede decirse que es una proporción o parte de un todo. Es decir, parte de un conjunto
de posibilidades. También se dice, uno es, también se dice que es un número entre 0 y 1 que describe la posibilidad de que algo ocurra. O se presente. Ocurra o se presente. Cuando hablamos de un número entre 0 y 1, entonces podemos graficarlo, y aquí viene ya la explicación. Aquí estoy haciendo una línea aparentemente recta que la dividí en 10. Traté que me salieran 10 segmentos o secciones, dentro de las cuales voy a numerar desde el 0, desde 0, 0.1, en décimos, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Lo que necesito. Entre 0 y 1 en una recta numérica, estos son los únicos valores que se le pueden asignar a una probabilidad. Si es 0, el evento no ocurre. Si es 1, el evento ocurre con certeza. Es decir, con seguridad que ocurre. Dentro del punto 5 pudiera ser la asignación de que el evento
puede que ocurra o no, o bien que no ocurra, o no ocurra o no. 50% de posibilidades de que ocurra y 50% de que no ocurra. Esas son las connotaciones y dentro de eso se da infinitos valores. Por ejemplo, aquí pudiera ser 0.15, 0.22, 0.38. Da infinitos valores. Ejemplos de esto, pudiéramos decir, ejemplos de esto es la probabilidad aquí la probabilidad de que la temperatura en la ciudad de Guatemala sea igual a 0 grados. Bueno, el clima está tan cambiante, ¿verdad? Está tan, dice, hay bastante daño climático y esto puede darse, claro que puede darse, pero sería una condición extrema, pues. En Guatemala, cuando las menores temperaturas en la ciudad de Guatemala, en el valle de la ciudad de capital, las menores temperaturas que se registran cuando hace mucho frío son 8 o 9 grados, pues, y llega en la madrugada, tipo 4:30, 5 a 6 de la mañana, si mucho, cuando hace mucho frío, 9 grados. No es el caso de Quetzaltenango o de Xela específicamente, pues que la temperatura con alguna frecuencia llega a cero, baja a cero. O bien que en casos extremos, pues que en Escuintla hagan 10 grados centígrados. Es casi imposible. Hay situaciones como el caso de Petén. En Petén generalmente la temperatura está de 22 a 32 grados. Depende de la época del año que estemos, pero hay épocas tipo noviembre y diciembre que la temperatura baja a los 7, 8 grados centígrados, imagínense siendo tan cálido. Y lo que sucede ahí es que como tiene poca montaña, los aires del norte entran directo, ¿verdad? En noviembre y diciembre, entonces se percibe mucho frío. Y tampoco siempre, ¿verdad? Porque como es plano y es la altura que tiene en metros y en pies sobre el nivel del mar es bastante corta, bastante baja, entonces la temperatura siempre está de 22 mínimo cuando está sabroso y generalmente está en unos 25 grados, promedio 26 grados la temperatura, es cálida. Pero a nivel de la ciudad de Guatemala, que es lo que conocemos, que llegue a 0 grados, es imposible. Es imposible. Excepto que ocurriera pues, una catástrofe mundial. Y en todo caso, el cambio climático lo que está haciendo es incrementando la temperatura del planeta. Dicen, el planeta se está calentando. Y cada no sé cuántos años, cada lustro está aumentando, creo que 1 grado centígrado por ahí. Es decir, se está calentando, sobre todo a nivel de mar y de polos, ¿verdad? Donde el agujero del ozono se está desapareciendo, entonces entran con mayor intensidad los rayos. Hombre, es otro rollo, como ustedes dicen. Probabilidad de que la temperatura en la ciudad de Guatemala sea 0 centígrados. Probabilidad igual a 0. Esto se denomina la probabilidad de 0
es igual a 0. Este es 0. Me voy para el extremo opuesto. La probabilidad de que se incremente a 22 grados centígrados la temperatura en la ciudad Guatemala, eso es seguro, pero les voy a poner cuándo. Al final de marzo. Sabemos que al final del marzo ya casi estamos en la época cálida en el territorio nacional y en Centroamérica en general, y entonces es seguro que la temperatura va a estar incrementada y va a haber un promedio de 22 grados centígrados, con sus alzas y sus bajas, ¿verdad? Pero el promedio va a estar por ahí. Y vamos a tener temperaturas, obviamente, tal vez la mínima sea 22 y la máxima sea hasta 26, 27 grados, con ese calentamiento que hay, calentamiento global. ¿Es seguro? Sí, hay certeza de que eso va a ocurrir, porque sabemos que estamos en una posición geográfica en el continente que nos incrementa en estos tiempos la probabilidad de temperatura. Entonces aquí la probabilidad de 22 grados es igual a 1. Seguro que aumentará. En el término medio, vamos a poner como, por ejemplo, ahí sí que un ejemplo típico de clase de probabilidades. La probabilidad de que una moneda de un quetzal al tirarla caiga escudo la moneda tiene nada más dos caras. Una moneda de quetzal tiene dos caras, dos lados. En uno tiene un escudo y en el otro lado tiene una paloma estilizada, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de esto, si la lanzamos, tiene que caer, uno de los dos lados tiene que caer. La probabilidad de que una moneda de un quetzal tirada caiga escudo es de 1/2. Nada más una cara tiene escudo de dos caras. Entonces, esto le llamamos probabilidad de escudo igual a 1/2, o sea, 0.5. Y así hay dentro de esto toda una serie de posibilidades. Bien, voy a poner aquí en punto 1 otro ejemplo. La probabilidad
de que baje el índice de criminalidad en Guatemala, coma, previo a elecciones, estoy diciendo que la probabilidad de la violencia es igual a 0.1. ¿Qué significa eso? Que es algo muy cercano a cero. La probabilidad de que la violencia baje es imposible. Tiene bajo las condiciones de manejo del Estado de Guatemala. Es decir, con lo que hay es Estado de Guatemala para combatir la violencia. Llámese robo, hasta agresión, ¿verdad? Hasta muerte, hasta asesinato. Por el contrario, algo cercano de uno. Voy a plantear el mismo ejemplo desde otro punto de vista. Probabilidad de que suba o se incremente la criminalidad pre-elecciones, la probabilidad de que se incremente la probabilidad de que se incremente la criminalidad en estos 6 meses que vienen de elecciones. Parece que la elección va a ser el 25 de junio, ¿verdad? Y ya empezó a subirse el índice de criminalidad por criminalidad política, criminalidad de diversos tipos. Entonces, la probabilidad de que se incremente, casi seguro. Es muy cercana a 1. Y aquí algo cercano a 0.5, pues más o menos puede que se dé, pero así, no muy seguro. Eso es, creo yo, una buena gráfica para entender por qué valoramos la probabilidad de 0 a 1. Más de 1 no hay y menos de 0 no hay. Es decir, no hay números negativos en probabilidad. Voy a esperar que terminen de copiar. Creo que en el libro hay algo parecido. Hay otros elementos que es necesario abordar para entendernos cuando estemos hablando de probabilidad, y es el concepto de aleatoriedad. Es decir, lo aleatorio. Es lo que sucede
independientemente de la voluntad del investigador. A esto es lo que le llamamos plenamente lo que sucede por azar. Ejemplo de esto, la probabilidad de que Luis Vázquez gane la presidencia de la República de Guatemala. Es decir, el investigador pudiera querer que Luis Vázquez gane, ¿verdad? Entonces la probabilidad de ganar la presidencia le puede asignar un 0.90. Luis Vázquez tiene un 90% de ganar la presidencia. Tiene experiencia, conoce, tiene títulos, puede hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Es su voluntad, ¿verdad? Pero la realidad no es esa. Lo aleatorio no es esto, ¿verdad? Para principiar, la probabilidad de que Vázquez gane la presidencia es cero, ¿verdad? Porque para principiar no pertenezco a ningún partido político, no estoy jugando política ahorita, entonces cero, cero, ahí no hay. La probabilidad real es esta, ¿verdad? La que el investigador quisiera es esta, pero la probabilidad real es esta. Eso es un evento aleatorio, ¿verdad? Eso es lo aleatorio. Aparte hay ya combinado lo relativo a evento aleatorio simple. Es el evento que ocurre de forma independiente pero cuyo resultado es único y no se puede simplificar. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, la probabilidad
de escudo en una moneda de un quetzal es de un medio, o sea, 0.5, o sea, 50% de posibilidades. Eso no pues se puede simplificar más porque la moneda solo tiene dos lados, ¿no? Entonces, de esos, uno es escudo, por lo tanto, uno de dos lados. Un medio es igual a 0.5, uno entre dos es igual a 0.5, y 0.5 puede interpretarse como un 50% de posibilidades. ¿Sí? Si hay evento aleatorio simple, entonces también hay evento aleatorio compuesto. Es el que está integrado por dos o bien más resultados. Por dos o más resultados. Bueno, pongamos resultados simples. O bien dos o más eventos simples. Por ejemplo, la probabilidad de cara, de escudo, en el lanzamiento de una moneda de un quetzal dos veces. Ese es un evento compuesto, en donde la probabilidad de escudo es igual. Un medio la primera probabilidad más la probabilidad, aquí les voy a poner mejor así, para que vayamos introduciéndonos en esto, multiplicado por la probabilidad de la segunda, esto es primer lanzamiento, la probabilidad es de un medio, y en el segundo lanzamiento, igual del segundo lanzamiento. Probabilidad del primer lanzamiento y la probabilidad del segundo lanzamiento. Combinado, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Igual a un cuarto. Anteriormente teníamos de 0.25, aquí es igual 0. No, anteriormente era 0.50, aquí es 0.25. Se va reduciendo.
Aun cuando si lo analizamos desde otro punto de vista, como una suma, pudiera ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero no los quiero meter a eso todavía, la diferencia entre producto y entre suma de probabilidades. También les puedo poner otro ejemplo con algo que ustedes conocen, que es la probabilidad de un 3 al lanzar un dado. Un dado es un cubo que tiene puntitos, aquí tiene 1, aquí tiene 2, aquí tiene 3, y en las otras 3 caras tendrá los otros valores, ¿verdad? Los otros valores tendrá un 4, un 5 y un 6. ¿Sí? La mayor parte de ustedes conocen, todos diría yo, conocen la conformación de un dado, ¿verdad? Es un objeto de juego de niños y a veces de jóvenes, ¿verdad? Y de adultos, no digamos. ¿Verdad? Ahora ya no se juega mucho, antes se jugaba, le digo, antes de hace muchos años, el famoso cuchumbo, ¿verdad? ¿Alguien sabe jugar cuchumbo aquí? No, se metían 2 dados en un vaso de cuero, se somataban y al final se le daba vuelta y se jugaba con cierto estilo como de cartas de naipe, ¿verdad? Con ciertos valores. Ahora ya casi no se juega eso, obviamente se jugaba por dinero y a veces por pura diversión. Entonces, la probabilidad de un 3 al lanzar un dado, aquí está el 3, es 1, solo hay una cara de un total de 6 caras, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de 1, probabilidad de 3 es igual a un sexto. Esto es un evento simple. Esto es evento simple. Un evento con el mismo ejemplo compuesto es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar 2 veces un dado es de 2 veces 3 es igual. La primera vez 1 sobre 6 y la segunda vez otra vez 1 sobre 6, lo que le da una probabilidad de 1 sobre 36. ¿Sí? Esa ya es una probabilidad, la probabilidad de un evento aleatorio compuesto. Son 2 eventos simples combinados. ¿Cómo saber cuándo se multiplica y cuándo se suma? A eso vamos a llegar en la siguiente clase. También aquí es necesario describir lo relativo a variable. Esto ya lo saben ustedes. Variable ahora está aplicado a probabilidad.
Ahora es variable aleatoria discreta. Variable aleatoria discreta. ¿Es una variable o es la variable que únicamente puede tomar un valor? Y es susceptible de, eso ya lo saben ustedes, conteo, ¿verdad? Puede contarse eso, entonces una variable aleatoria discreta. Generalmente, y lo escribo con mayúsculas para resaltarlo, a esta variable se le asocia con los números enteros. No siempre, ¿verdad? Pero es general. Generalmente significa un 90, 95, 99%. Casi todas las veces. Mientras que una variable aleatoria continua una variable aleatoria continua es la que puede tomar una infinidad de valores dentro de determinado rango. Además, voy a poner aquí, es susceptible de medición, ¿verdad? Conteo, la discreta y medición, la continua. Generalmente, a esta variable
se le asocia con números decimales. No es que sea lo único, ¿verdad? Pero se le asocia con números decimales, es decir, no enteros. Ejemplo de la primera. Aquí ejemplo de esto. Aquí se me olvidó. Ejemplo. La variable. La variable le pongo aquí como aleatoria. La variable. Vamos a ver. De una vez. Ejemplo. Variable edad. La variable edad, recordémonos que se mide en años, ¿verdad? Y que generalmente cuando queremos una edad natural, la edad, sobre todo la edad natural, tiende a definir claramente años, semanas y hasta días, creo que pudiera llegar, ¿verdad? En cuyo caso, por ejemplo, vamos a tener una edad de 22.55 años. Eso implicará 22 años, 6 meses y probablemente 2 semanas por ahí, ¿verdad? Estamos asociándolo con un número decimal, ¿verdad? No solo entero, sino decimal. En el caso de la variable susceptible de conteo, podemos también poner el ejemplo de los años, pero vamos a poner la edad, mejor dicho, la edad legal, la cual se mide en años, años enteros. Usted tiene 18 años cumplidos al 25 de junio, puede votar y está empadronado, ¿verdad? Eso significa que los 18 años los debió haber cumplido tal vez un mes antes, porque un mes antes creo que cierran el padrón electoral. Entonces, un mes antes todavía se puede empadronar y ahí va a tener los 18 años, ¿verdad? Y si no le van a decir, mire, si usted tiene 18 años, punto 5, se puede votar. Ahí, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Es una edad legal. Este es el concepto de una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Otro concepto que es necesario definir es el relativo al espacio muestral. Pero asociado a ese espacio muestral con probabilidad. Espacio muestral y probabilidad se refiere al listado
agregamos completo de valores de probabilidad un listado completo de valores de probabilidad de todos los eventos relativos a determinado fenómeno. Esto conforma también este espacio muestral de probabilidades conforma el denominado espacio muestral, espacio, para no llamarle de la misma forma, conforma una distribución de, ahí estamos, mejor, conforma denominado distribución de probabilidades. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hacíamos el cuadrito para establecer las clases, las frecuencias, absolutas, simples y acumuladas de diversos tipos, hablábamos de una distribución de frecuencias, porque entonces lo que hacíamos es distribuir cómo cada clase contenía determinada cantidad de elementos. Aquí la distribución de probabilidades es el listado completo de valores de probabilidad de todos los posibles eventos de un fenómeno. Por ejemplo, yo puedo poner la probabilidad, no, ejemplo, el espacio muestral de probabilidad de rendimiento en métodos cuantitativos 1. Y así lo domino, espacio muestral de probabilidad de rendimiento. Y voy a poner acá un listado aprueban, reprueban, salón 104, que es el primero que doy, y luego el salón 103, en el caso de ustedes. Aquí aprueban el 85, 0.85 y obviamente reprueban. Puedo aún así poner algo más. Abandonan reprueban el 12%, 0.12 y el 0.03 abandonan.
Esa es una distribución de probabilidad. En el salón 103 aprueban el 90%, reprueban el 8% y abandonan 100%. Esa es una distribución, un espacio muestral que contempla todas las probabilidades y también es un espacio muestral de probabilidades. Que lo podemos poner así, podemos poner en forma de probabilidades e incluso lo podemos graficar en un árbol de probabilidades que ya vamos a ver en términos de una semana, lo relativo a árbol de probabilidades. ¿Dudas hasta aquí, mis amigos? Muchas me van a hacer ustedes. Nada, es pura teoría. Apréndanse esto así suavecito, ¿verdad? Así después no les cuesta mucho todo el contenido. Estamos hasta aquí, mis amigos. Que tengan buen descanso. Nos vemos el lunes, ¿verdad? Pasen buen fin de semana. Gracias, licenciados. Feliz Gracias, licenciados. Feliz tarde, jóvenes.